sobre las leyes importantes que han contribuido a la integración social de las personas con discapacidad en España. Entre la ley LISMI, Ley de Integración del Minusválido, y la Ley de la Dependencia o Ley de Promoción de la Autonomía Personal, también está la Ley Liondau, Ley de Igualdad de Oportunidades, No Discriminación y Accesibilidad Universal de 2003. La Ley LISMI data de 1982, tras la llegada de la democracia en España y el PSOE de Felipe González, fue una ley innovadora e importante en su tiempo, con un espíritu e intenciones muy positivas, aunque con un vocabulario que refleja la mentalidad de aquella época aún muy segregada y dividida. Habla de integración social y educativa en colegios normales, de accesibilidad en las calles, en los transportes y en los edificios públicos, son cosas que afortunadamente ya hace tiempo que se están consolidando día a día, pero aún hay aspectos como en los servicios sociales y en la atención a domicilio, los cuales, aún dejan mucho que desear, pues estos servicios de atención a domicilio pueden ser muy diferentes según sean las ordenanzas municipales de la población donde se viva, y en unos se establece la gratuidad de esta atención a domicilio hasta 1 hora al día, mientras que en otros municipios hacen pagarla desde el minuto 1. A nivel laboral, esta ley marcó un punto de inflexión, pues prevé la integración de trabajadores discapacitados, o minusválidos como se decía antes, en las empresas ordinarias que tenga más de 50 trabajadores, otorgándoles a estas beneficios fiscales. El problema es que nadie se encarga de hacer cumplir la ley, o si se cumple, es incorporando a personas con un mínimo grado de discapacidad, y por ello, hay muchas personas con discapacidades más severas que simplemente se quedan en casa. Y sin esa oportunidad de trabajar, a pesar de haber conseguido estudiar y de formarse como los demás, y esto aún sigue pasando en pleno siglo XXI. Aparte de esto, la ley también define conceptos como diagnóstico y valoración de minusvalías, rehabilitación, prestaciones sociales, etc. Sobre la Liondau del 2003, se dice que es una ley casi más importante que la LISMI, pero quizás es más desconocida. Estableció los derechos básicos que toda persona tiene, pero que sin embargo aún no se les reconoce a las personas con discapacidad, de ahí las siglas, igualdad de oportunidades y no discriminación. Esta es una ley que pasa, de las meras buenas intenciones, directamente a exigir la accesibilidad universal del entorno, a exigir la eliminación de todo tipo de barreras, y a que se hagan los ajustes necesarios con las ayudas económicas de las administraciones públicas que sean competentes, y si no, anima a denunciarlo. La Liondau sigue con la misma línea de la LISMI del 82, pero con un vocabulario y una visión de la discapacidad mucho más cercana, más normalizada y realista, pues las limitaciones son parte de la vida de todos, y realmente están presentes en todas las familias, ya sea antes o después. De hecho, el concepto de discapacidad se amplía también a los pensionistas y a los jubilados, o sea que tener una discapacidad ya no es algo excepcional como quizás se creía antes. Por eso, en el 2006 se aprobó la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, pues cada vez hay más personas, y cada vez son más mayores, que necesitan la ayuda de terceras personas para hacer sus tareas cotidianas como son, asearse, cocinar, limpiar la casa, o ir de compras o al médico. Además, con esta ayuda a domicilio se evita o se retrasa la entrada en residencias, las cuales, ya son insuficientes y además estresan y condicionan claramente la calidad de vida de las personas. Por ello, desde Europa se insta a los Estados miembros a invertir más en políticas sociales y de asistencia en domicilios, y menos en crear residencias. En la Liondau también se habla de accesibilidad en términos urbanísticos de las ciudades, y también accesibilidad en los servicios y en las tecnologías, pues ya todo debe ser accesible a todas las personas y a todo tipo de discapacidades, y lo más importante es que se establecen plazos de tiempo concretos para lograrlo. La ley además alude a realidades cotidianas como son, las comunidades de propietarios donde vivan personas con discapacidad, las excedencias laborales para cuidar a un familiar discapacitado, la accesibilidad en las nuevas tecnologías, y del papel importante que deben tener las asociaciones para velar por los derechos y para quejarse ante un incumplimiento legal o ante un trato discriminatorio. Hoy día es evidente que las calles, los transportes y los edificios públicos están cada vez más adaptados, y sí hay como la actitud y empatía de los empleados. No obstante, es importante que todo aquel que vea una mala urbanización o una actitud discriminatoria, que lo diga y que lo denuncie públicamente. Sobre la inserción laboral, eso sí que sigue siendo una utopía para muchos discapacitados,
cuya posibilidad de trabajar pasa por crear más centros y más puestos de trabajo a medida a cada persona, es decir, que sea el trabajo el que se ajuste al perfil y a las capacidades reales de cada persona, que el puesto de trabajo sea como un traje hecho a medida que se adapte al trabajador, y no esperar a que sea al revés. Además, la creación de estos centros de trabajo protegido depende de las administraciones públicas, pero también de las diferentes asociaciones que conocen de primera mano esta realidad y las particularidades de sus miembros.